Buenos días a todos y a todas. Estamos partiendo, siendo las 9:03, con unos pocos minutitos de retraso. Estamos dando tiempo porque ahí vemos cómo va aumentando rápidamente la asistencia en la sala. Nosotros siempre comentamos que en las actividades de nuestra facultad nos gusta mucho utilizar más bien la plataforma Zoom abierta, donde nos podemos ver y comunicar todos, pero hoy día había más de 1000 inscritos, entonces el Zoom tradicional solo nos permite hasta 500 asistentes, así es que tuvimos que venirnos a la modalidad webinar, donde, claro, no podemos tener una interacción tan activa como la que estamos acostumbrados, pero por supuesto los vamos a leer en el chat y en el sistema de preguntas y respuestas que ustedes tienen también habilitado. Alguien dice por ahí que no se escucha. Vamos, en este momento pueden ir probando sus micrófonos, nos pueden ir contando si nos escuchan bien. Por ahí vemos algunos exalumnos y amigos de Pedro que ya lo están saludando por el chat. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Grande, el mejor alumno de la generación. Bien, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a la actividad que nos convoca hoy día. Estamos, como siempre, en nuestras actividades mensuales en torno a los temas tributarios. Hemos ido formando, ustedes saben, una comunidad importante de audiencia desde ya hace 2 años que estamos con este ciclo de charlas y donde además recibimos con mucho cariño siempre a nuestros alumnos, a nuestros exalumnos, y hoy día además nos complace mucho y nos da mucha alegría que uno de nuestros egresados y exalumnos del Magíster en Dirección de Gestión Tributaria nos acompaña, así que desde ya invito a todos los exalumnos que nos estén escuchando, que quieran sumarse a estos proyectos, que se acerquen y también puedan participar de estas actividades. Nos acompañan Pedro Castro, Hernán Gutiérrez, nuestros profesores y directores también tan queridos de la casa, quienes van a conducir y van a acompañar a Pedro también en su presentación. Así que sin más, como siempre, espero que aprovechen, que disfruten esta actividad y que sea muy, muy provechosa. Pedro, Hernán. Muchas gracias, Carlota. Bueno, saludarlos a todos, muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar nuevamente acá en una nueva jornada, como decía Carlota, de estas ya tradicionales charlas de día martes. En una semana muy movida, digamos, en materia tributaria. Hemos tenido algunas novedades, todavía no tenemos el proyecto concreto de reforma tributaria, así es que seguramente muy pronto, y apenas tengamos la posibilidad, iremos organizando también charlas relativas a esa materia. Hoy día nos convoca un tema súper contingente también, puesto que recién salido del horno del diario oficial, ¿verdad?, se publicó la ley 21.453, que introduce ciertas modificaciones en el Código Tributario relativas a obligaciones de informar. Y dentro de esas obligaciones más relevantes son aquellas que afectan a las instituciones financieras. Y que, de alguna manera, dicen relación con la reserva y el secreto bancario. En esta charla, como expositor, nos va a acompañar Pedro Ortúzar, ¿verdad? Tal como decía Carlota, un ex alumno de la casa. Pedro es abogado de la Universidad de los Andes, Master of Laws de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, diplomado en tributación de la Adolfo Ibáñez y magíster en tributación de la misma universidad. Así es que es un reincidente de nuestra casa. Así que nos va a guiar en el análisis de los efectos, de qué implica esta nueva ley, Pedro. Así que, como siempre, la invitación a todos los que nos escuchan es a participar a través del chat, formulando las preguntas. Con Hernán vamos a estar tratando de hacer un filtro para hacer las preguntas en los momentos oportunos, para que Pedro nos pueda ir comentando su opinión respecto a la materia, sin perjuicio que también ahí Pedro en algún minuto nos autorizó a opinar entre medio también, si es que surge algo pertinente que complementar, o esto es un tema interesante de debate también, así es que
iremos conversando, esa es la idea. Así que muy bienvenido, Pedro, y Hernán, no sé si tú también quieres comentar algo previamente. No, saludarlos a todos los asistentes, los que nos acompañan hoy y acompañar a Pedro en este desafío y en esta exposición. Así que, sin más, no le quito más tiempo al panelista y Pedro, la casa es tuya. Que Patrick refuerza ahí la idea en el chat que hagan las preguntas a través del link preguntas y respuestas y no del chat, porque en el chat se pierden. Ahí, por favor, a través de ese link formular las preguntas. ¿Ok? Adelante, Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes por esta invitación. Efectivamente, con Pedro hace un par de meses venimos pensando, bueno, qué temas podrían ser interesantes de exponer, digamos, en estos temas de contingencia tributaria. No es que Pedro Castro aquí tenga un arsenal de gente trabajando en las sombras para efectos de cada vez que sale un proyecto de ley tener una presentación prácticamente inmediata al día siguiente o 2 días después, no sé, de que se publicó la ley al respecto. Entonces, hacer ese comentario para que nuestro querido profesor no quede como mal parado, digamos, en estas circunstancias. Tenemos también aquí preparada una pequeña presentación. ¿Se ve el PowerPoint? Perfecto. ¿Se ve? Todavía no en modalidad presentación, pero se ve. Perfecto. Ya. Entonces, aquí vamos a entrar a la modalidad de presentación. Bueno, lo primero que es importante aclarar en este contexto, que si bien el nombre o el título de esta charla es la modificación al secreto bancario en materia tributaria, si uno lee, digamos, la ley, efectivamente, ¿qué es lo que dice? Modificación al Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abono en cuentas financieras al Servicio de Impuesto Interno. En ese sentido, vamos a revisar más adelante que esta reforma, ahora sí decirlo, no es propiamente tal directo al secreto bancario y a la regulación que hoy día existe en el artículo 62 y 62 bis del Código Tributario, pero que de alguna u otra manera empiezan a tener injerencia y se va tocando lo medular de esta información sujeta a secreto y reserva. Entonces, hay varios puntos que hoy día me gustaría tocar con ustedes respecto a esta nueva normativa, que a su vez vamos a ver que se subdivide en 2 elementos bien importantes que parecieran ser, digamos, que no están conectados entre sí, pero que finalmente llevan a tener un cauce común. Ver también, bueno, cuál fue el objetivo de esta normativa recientemente publicada y, obviamente, cuál es la regulación vigente en materia de entrega de información, secreto y reserva bancaria. Vamos a ver también la potencialidad de los conflictos con garantías constitucionales más allá de la información, ¿no es cierto?, que va a empezar a circular, y algunas consideraciones finales que sería bueno tratar, porque esta cuestión no es blanco y negro, o sea, no es que sean los buenos contra los malos, y en realidad va a quedar sujeto a muchos criterios, digamos, que van a depender de la visión que cada uno vaya a tener al respecto. Hoy yo les quiero también transmitir cuál es mi visión al respecto, hasta nueva normativa, y esa visión, incluso desde ya y sin ánimo de ser spoiler, no fue necesariamente compartida por aquí el gran hermano Pedro Castro, que está trabajando en las sombras. Bueno, lo primero, ¿cuáles son los aspectos generales de la ley 21.453? ¿No es cierto? Se fundamentan 2 ejes importantes o particulares.
El primero es el reemplazo al número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario. Esto no lo vamos a centrar probablemente a la hora de la charla, sino que va a ser cuando, si tenemos tiempo, lo revisamos, si no, esta presentación se la dejo a la Fran para que los que la requieran se las pueda compartir, ¿ya? Y a su vez, bueno, entrar de lleno en la incorporación de este nuevo artículo 85 bis del Código Tributario, que es la gran novedad al respecto. Un punto, digamos, que me gustaría analizar es la estructura de este nuevo artículo 33 bis, como en lo genérico, ¿ya? Aclarar que esta normativa, digamos, que fue modificada, no fue parte del proyecto original. Si uno revisa, digamos, la historia de la ley en la página del Congreso, se va a encontrar solamente con el artículo 85 bis como gran novedad que presentaron los legisladores, y con el correr, digamos, de la tramitación de la ley, se incorporó esta nueva normativa que venía a su vez del antiguo artículo 14 letra E de la Ley de Impuestos a la Renta en su texto vigente el 31 de diciembre del año 2019, ¿ya? Y qué es lo que esta suerte de ave fénix, ¿no es cierto?, que estuvo derogada, volvió, digamos, en gloria y majestad, pero a otro cuerpo legal, establece un deber de entrega de información dependiendo del contribuyente que se trate. El primero es los contribuyentes del artículo 14, ¿no es cierto?, de la Ley de Impuestos a la Renta, por sus inversiones tanto en Chile como en el extranjero, y a su vez los contribuyentes de entidades domiciliados residentes en Chile, sean o no sujetos del impuesto a la renta, que adquieran durante el año calendario la calidad de constituyente o settlor, beneficiario o trustee o administrador de un trust, ¿ya? Eso es lo más genérico. Si nos queda tiempo lo revisamos, y si no, bueno, ya la frase los puede compartir a los que necesiten, digamos, mayor información, ¿ya? Vamos entonces de lleno a este nuevo artículo 85 del Código Tributario, que es la gran novedad, ¿no es cierto?, en esta materia. Y si uno revisa el texto, ¿no es cierto?, el encabezado del artículo, empiezan a surgir inmediatamente algunas preguntas o consideraciones que van de la mano con los objetivos. Y es, bueno, uno, hay realmente una modificación expresa al secreto bancario, que es un poco lo que ya adelantaba al inicio. Están correctamente reguladas y delimitadas las operaciones que se incorporan, ¿no es cierto?, en esta ley. Y finalmente uno dice, bueno, ¿hay o no un debilitamiento efectivo a las normas de secreto y reserva bancaria? Entonces, a lo largo de la presentación, la idea es que cada uno también vaya sacando sus propias conclusiones, y no sea yo, digamos, el que diga sí o no, está usted tan tajante. Entonces, primero me gustaría revisar ahora brevemente, bueno, la estructura, ¿no es cierto?, que tiene esta nueva normativa, ir revisando, digamos, los aspectos más importantes. No es rocket science, digamos, pero sí tiene importantes consideraciones, digamos, a la hora de cuáles son los criterios y puntos que se va a exigir a las entidades que estén obligadas a reportar. Cuando uno dice, bueno, esta modificación, ¿qué es lo que introduce? Entrega de información, a uno se le viene, bueno, a la cabeza quiénes son los que están obligados a reportar. Y al principio uno dice, bueno, los bancos, de entrada. Y la realidad de las cosas es que es bastante más amplio que solamente bancos, porque son bancos y cooperativas de ahorro y crédito sujetos, ¿no es cierto?, a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a su vez se incorpora también, como gran novedad, las compañías de seguro y entidades de depósito y custodia de valores. O sea, es bastante más amplio que solamente el banco, digamos, Santander, Vice, etc. ¿Ya? A su vez, ¿cuáles son los productos o instrumentos que van a estar obligados a esta entidad antes señalada? Bueno, siempre partiendo, digamos, de la mano del eje central de las cuentas corrientes, los depósitos a plazo, depósitos a la vista, etc. Estas cuentas a la vista, cuentas
de ahorro a plazo, y da lo mismo, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, y obviamente tenía que quedar hecha, ¿no es cierto?, esta cuña con las compañías de seguro que van a tener que entregar también información relativa a contratos de seguro con cuentas de inversión ahorro, valor de rescate, que garanticen capital al término de un plazo, además de los contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales. O sea, aquí ya salimos netamente de la esfera del ámbito bancario y de cuentas corrientes, y entramos a un universo mucho más amplio de información que el Servicio de Impuesto Interno va a empezar a tener ahora a su disposición, pero siempre conforme a ciertos requisitos. O sea, no es que la información que hoy día existe en mi cuenta corriente, donde, por ejemplo, venan las ánimas, va a estar, digamos, sujeto a la información que va a tener a mano el Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuál es la información que van a tener que reportar las entidades que mencionábamos anteriormente? Bueno, identificación de cuál es la entidad, digamos, banco X, compañía de seguro X, identificación del titular de la cuenta con el tipo de producto, el monto. Hay un punto importante aquí que es el estado de vigencia y la fecha de cierre. O sea, esto fue bien hecho, digamos, pensando en no cerrar cuentas, digamos, que cumplieran los requisitos con anterioridad, para que esa información no entrara al Servicio de Impuesto Interno. Y aquí son los dos puntos más importantes, que es el saldo o valor de los productos de instrumentos a reportar y la suma de los abonos efectuados sobre aquellos, ¿ya? ¿Cuándo se va a estar obligado a reportar, digamos? Esto es lo que nos lleva a concluir. Bueno, no estamos hablando solamente de ciertas cuentas, sino que cuando los saldos o valores, ¿no es cierto?, que estén en los productos e instrumentos, o bien la suma de los abonos efectuados en esto, que sean considerados individualmente o en su conjunto, registren un movimiento diario, sea manual o mensual, que sea igual o superior a 1.500 UF. ¿Ya? Estos saldos, digamos, no es que al día, al mes o a la semana el banco tenga que informar cuando se supera el límite antes establecido, sino que, como vamos a ver más adelante, es siempre en un periodo de tiempo determinado y en una época del año en específico. Punto importante también es que no se considera el número de titulares a los que pertenezcan estos productos antes referidos, ¿ya? Aquí, si es una cuenta bipersonal, digamos, y se hace un depósito para A, y por culpa de ese A, el compañero B, digamos, de esa cuenta se ve perjudicado, bueno, va a tener que estar también obligado a entregar esa información. Y la ley también es clara aquí, dice, bueno, aquí se entiende por saldo y abono. El saldo es el valor de situación final de los productos e instrumentos al cierre de cada día, efectuados los cargos y abono, y por abono, el total de las transferencias o pagos que se hayan efectuado en favor de un titular independiente de quien lo haya efectuado. ¿Ya? ¿Cuál es la información respecto al titular de estas cuentas? No solamente se refiere al nombre, sino que también va a estar acompañado de el RUT, cuáles son los controladores de dichos titulares, los beneficiarios, con independencia, aquí si sean personas naturales o jurídicas, patrimonios de afectación, u otras entidades con domicilio o residencia en Chile que se hayan constituido o establecido en el país. O sea, aquí ya caben todos y cada uno de los que tengan, digamos, estas cuentas o instrumentos bancarios o financieros. ¿Bien? Tema importante relacionado con lo otro y que nos lleva ya a empezar a tener ciertas conclusiones del tipo de información. ¿Por qué? Porque el periodo de entrega de información nos da luces respecto a que se va a tener que informar anualmente dentro de los primeros 15 días del mes de marzo de cada año respecto al año anterior, ¿no es cierto? Todos esos movimientos que han tenido en el año calendario siguiendo la suerte de año comercial y año tributario. La información sobre los saldos y sumas de ahorro, ¿ya? ¿Esto por qué? Uno piensa al tiro, viene, digamos, la cartola, vienen todos los movimientos. No, se hace un informe con saldos y los abonos efectuados, conforme si en ese periodo diario, semanal, mensual, se supera estas 1.500 UF. Tema
además, que entra en conflicto aquí con la normativa vigente que vamos a revisar un poco más adelante respecto al secreto y reserva bancaria, es que si esta información que se entregó al Servicio de Impuestos Internos no fue utilizada para después hacer efectiva una fiscalización o si se aplicó alguna sanción, ¿no es cierto?, por esa fiscalización contra un contribuyente, esta información queda a disposición del servicio por un año desde su recepción. ¿Ya? Esto difiere de la normativa actual donde la información sujeta a reserva o secreto se tiene que eliminar, digamos, a la brevedad posible. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el rol que se les va a dar a las instituciones bancarias y financieras en el tratamiento de esta información? Y es que ellos son garantes de esta información. O sea, ¿qué realmente significa eso? No está tampoco bien referido en la norma, porque es un concepto bastante amplio, pero que viene, ¿no es cierto?, a entrar en juego, ¿no es cierto?, del tratamiento de la información, no sé si para compartir responsabilidades, si solamente para efectos de que la información sea verídica. No está claro, digamos, a qué se refiere con esta garantía que toman las instituciones financieras. Y a su vez, estas instituciones van a tener que informar al titular de los datos, que se hubieran traspasado al Servicio de Impuestos Internos, la identidad del responsable del manejo de esos datos con la finalidad del tratamiento por el cual se entregó y los fundamentos legales por los cuales fueron informados. Esto, si uno lo revisa en la ley, tampoco hay realmente una información precisa de si el servicio tiene que pedir fundamentos legales para traspasar esta información o manejar esta información. Eso hay una suerte también de vacío que esperemos que tal vez el servicio se pronuncie alguna circular al respecto, ¿ya? Ahora, nota también importante es por qué el titular, ¿no es cierto? O sea, perdón, por qué el responsable del servicio en este aspecto. No se indica si se va a ser responsable para efectos de aplicación de sanciones, si es solamente un fiscalizador, si es un funcionario del servicio que carga la información y la sube. No se llega a limitar si en el caso de filtraciones va a ser responsable el director nacional, el director regional, el funcionario que tecleteó, ¿no es cierto?, la información y la subió al sistema. Eso tampoco finalmente está claro cuál es el objetivo de indicar quién es el responsable. ¿Ya? El monto reportado, lo vimos recién, el saldo, valor, prima y sumas de abono, registrados en los periodos que correspondían, el estado de vigencia del producto de instrumento formal, en este reporte que se entrega por la institución financiera, se debe indicar si efectivamente está vigente un determinado producto o instrumento, eventualmente si cerró, si a la fecha de cierre ese producto o instrumento efectivamente hubiese superado este límite de 1.500 UF, y en ese caso, por más que se hubiera cerrado, también esa información va a ir a pasar al Servicio de Impuestos Internos. La moneda informal, pesos chilenos, obligación también de realizar conversión en caso de que el producto, ¿no es cierto?, estuviera en moneda extranjera. ¿Qué pasa si hay una rectificación, ampliación o complementación cualquiera fuera procedente ante el servicio? Se indica en la ley que va a ser con audiencia del interesado si así fuera procedente. Otro tema que tampoco queda regulado, digamos, a cabalidad, y vamos a tener que esperar alguna instrucción, ¿no es cierto?, circular u oficio al respecto, ¿ya? Las obligaciones del Servicio de Impuestos Internos en esta materia son bastante claras, casi obvias. ¿Por qué? Porque se sigue el mismo principio de la obligación de reserva, que quiere decir eso, que no se puede empezar a divulgar información, y finalmente cuál va a ser el objetivo detrás de la mantención de esta información de secreto, reserva, ¿no es cierto?, bancaria. Entonces, el carácter reservado sigue los mismos estándares que hoy día existen en el Código Tributario, en los artículos 305 y 206 del Código. No hay alguna modificación al respecto.
se prohíbe, ¿no es cierto?, la divulgación de esa información, y solamente los fines para los cuales el Servicio de Impuesto Interno va a hacer algún tratamiento, ¿no es cierto?, de estos datos que ya se le acompañan para objetivos de fiscalización propios de cualquier autoridad tributaria. ¿Qué pasa si dentro de este proceso, de este tratamiento de esta información, el servicio, digamos, incumple? Bueno, hay penas que efectivamente son bastante altas, y a su vez, o sea, establece penas que siguen de manera en su grado medio a máximo, y esta multa que varía entre 70 a 500 unidades tributarias mensuales. ¿Sobre quién se aplica? Por definirse, y eso finalmente, creo yo, va a dar que hablar. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser finalmente el último responsable? Dijimos recién si era el funcionario que puso la información en la página, en el sistema, en el software, etc. ¿Ya? O el director regional. No sabemos. A su vez se aplican, obviamente, sanciones, pero estas sanciones, ya entrando a la esfera de la conducta, ¿no es cierto?, del deber de entrega de información por parte de estas instituciones bancarias, y podemos distinguir cuál es el tipo, por así decirlo, que se va a sancionar. Por un lado, la no entrega de información oportuna y completa al Servicio de Impuesto Interno, y a su vez la entrega de información que fuere maliciosamente falsa. Se separa aquí, obviamente, cualquier responsabilidad del contribuyente o titular de esos datos, porque el infractor, en este caso, es la entidad financiera, y el tipo de sanción aplicable a esta entidad va a depender del incumplimiento, si se trata de o no entrega de información, o de entrega de información que fuera maliciosamente falsa, ¿ya? Si no entrega la información en tiempo oportuno y de forma completa, hay una multa de una unidad tributaria anual por cada uno de los productos o instrumentos a reportar, con un tope de 500 UTA, pero ese límite a su vez no aplica si es que el servicio notifica a esta entidad de que se encuentra en el incumplimiento de esta obligación de reporte, y dentro del mes desde la notificación del mismo no se entregara la información que el servicio pide. Ahí ya caen derechamente las penas del infierno a la institución incumplidora, y dado que es por instrumento o producto a reportar en un universo de clientes enorme, los bancos básicamente van a estar dispuestos a entregar esta información sin mucha consideración, ¿ya? Respecto a la sanción de la entrega de información maliciosamente falsa, aquí también se aplica precisamente en sus grados medio a máximo, y una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Habiendo un poco terminado toda este barrido express de esta nueva normativa, que como ven tiene harto todavía por definirse, y va a quedar ya sujeto a las distintas consideraciones que vaya sacando el Servicio de Impuesto Interno en su aplicabilidad práctica, me gustaría empezar a conversar ahora un poco respecto de cuáles son los objetivos que fueron pretendidos por el legislador al momento de confeccionar este proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno ve el mensaje, ¿no es cierto?, que se envió al Congreso con la tramitación misma, los informes de la Comisión de Hacienda, a uno le empiezan a surgir ciertas, digamos, preguntas si efectivamente esta cuestión hubo una claridad, una certeza, digamos, de estos objetivos, y en función de eso, bueno, nos llega a decir, a ver, distingamos cuáles fueron los objetivos que estuvieron planteados a nivel del mensaje y aquellos subyacentes en las distintas exposiciones que se dieron en la Comisión de Hacienda. O sea, tenemos ¿cierto?, un norte que varía dependiendo de lo que dice el mensaje. Aquí podemos ver que hay 3 ejes que son súper claros, que son básicamente las medidas para disminuir la evasión y la elusión tributaria. Aquí un poco conformarse con los estándares de la OCDE en esta materia. Hay muchos países que ya cuentan con normativas bastante similares a la que hoy día ya existe en nuestro país.
Después, producto, ¿no es cierto?, de estas crisis sociales y sanitarias, también tenemos una necesidad imperiosa de estabilizar los niveles de deuda pública y en función de eso aumentar la recaudación fiscal. Y aquí volvemos también a los estándares de la OCDE respecto de un acceso a información efectivo para desarrollar planes de fiscalización a las autoridades tributarias. Entonces, esos son los grandes ejes que se indican en el mensaje y a su vez, bueno, se explica que en realidad esta normativa no pretende modificar en caso alguno derechos existentes respecto al secreto y reserva bancario, por eso no se modifica el artículo 62 y el artículo 62 bis, sino que se crea esta nueva legislación y a su vez fueron bien cuidadosos en decir, bueno, se va a informar todo lo relativo a las cuentas o productos financieros o solamente vamos a entregar un detalle, digamos, informado respecto de ciertos puntos específicos de este instrumento. Por eso se dice que no pretende acceder al detalle de los movimientos ni al destino de dichos recursos. Ya esto es un poco el eje sobre el cual el legislador quiso centrar su objetivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué subyace en la Comisión de Hacienda? Los distintos expositores fueron dando luces respecto a la experiencia comparada de qué es lo que se entrega a las administraciones tributarias con este tipo de normativa, ¿ya? Y un poco como por carambola se mejorarían, entiendo, los procesos de fiscalización en materia de control de retiros desproporcionados, precios de transferencia, exceso de endeudamiento, inversiones en el exterior y sus rentas pasivas, las remesas y retenciones del impuesto adicional con paraísos tributarios y los flujos de economía informal. Ahora, si ustedes ven en la lámina los puntos relativos a la inversión exterior y las remesas y retenciones del impuesto adicional, en paraísos tributarios tienen estos asteriscos que finalmente llevan a entender, bueno, por qué entonces se puso o se reintegró este nuevo número 2 del artículo 33 bis, ¿ya? Y aquí cuando yo me doy cuenta que esta cuestión hace sentido conforme al, bueno, si uno revisa este texto, finalmente es información que deberán entregar respecto de inversiones particulares, ¿no es cierto?, que eran las de inversiones chilenas al exterior o en Chile, ¿ya? Eso finalmente aterriza un poco este aspecto en esta nueva normativa. ¿Qué es lo vigente en materia de secreto y reserva bancaria? ¿Cómo son los flujos de información? ¿Desde cuándo existe esta normativa que, insisto, no se alteró, no se modificó, no se reformó, derogó en caso alguno, ¿ya? A partir del año 2009, ¿no es cierto?, se incorpora a través de la ley 20.406, que establece normas que permiten el acceso a información bancaria por parte de la autoridad tributaria. Se establece una nueva normativa que reemplaza el antiguo artículo 62 del Código Tributario, estableciendo dos nuevos artículos, 62 y 62 bis, ¿ya? Viene a regular y a establecer bien qué se entiende por secreto de reserva bancaria, viene a regular también la autorización para entrega de información relativa a operaciones bancarias. La voz relativa a nos lleva a empezar a conectar, bueno, dónde pudiera existir una modificación tácita al secreto y reserva bancaria y los procedimientos de entrega de información al respecto, ¿ya? Ahora, solamente una aclaración bastante simple respecto a la diferencia entre secreto y reserva bancaria. No son lo mismo, son conceptos hermanos. ¿Por qué? Porque el secreto bancario opera sobre depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que los bancos reciban. Existe una prohibición a esas instituciones, que son los que tienen estos datos, de proporcionar los antecedentes de dichas operaciones, y se establece, en caso de incumplimiento, una pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Y a su vez, la reserva bancaria, bueno, ¿sobre qué opera? Sobre todas las demás operaciones no amparadas bajo el secreto bancario. La gran diferencia es que aquí sí se puede entregar información, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley, que son que el solicitante demuestre un interés legítimo
y que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pudiera ocasionar un daño patrimonial al titular de esa cuenta, ¿ya? Ahora, esto es lo que dice la Ley General de Bancos. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno trató de aterrizar estos dos conceptos que siguen siendo amplios, pero bueno, yo creo que aquí de manera, digamos, notable, estamos hablando de información relativa a, y el servicio explica de manera impresionante, dice, bueno, información relacionada con las operaciones bancarias, solamente le cambia un sinónimo, y siempre que exista un vínculo o conexión a dichas operaciones, ¿ya? El tipo de información que se autoriza, digamos, a requerir por parte de la Administración Tributaria es aquella que sea relativa a las operaciones bancarias propiamente tal, según lo señalado el artículo 69 de la Ley General de Bancos, y aquellos antecedentes de información anexas, accesorias complementarias que se vinculen o relacionen con ella. Aquí es donde en realidad vemos cómo el secreto y reserva bancaria de alguna manera se vio modificado tácitamente. ¿Por qué? Porque si uno revisa la Ley General de Bancos en el título 8, que dice, digamos, cuáles son las operaciones de los bancos, o sea, define lo que son operaciones bancarias. El artículo 69 que se indica en la lámina dice: los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones: recibir depósitos y celebrar contratos de cuenta corriente bancaria. Ahora, si uno va a la ley, ¿no es cierto? Y ve, digamos, el artículo 85 bis nuevo, dice: la entidad financiera señalada, bla, 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 podrán proporcionar el servicio información sobre saldos, productos, instrumentos de captación, inversión, custodia, sumas de abono, que se encuentren en productos de cuentas corrientes, depósitos, etc. Entonces, aquí ya tenemos un primer link a esta suerte de reserva, o sea, suerte de modificación tácita a la reserva y el secreto bancario en función de la voz relativa a operaciones bancarias, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que dice la ley respecto del cuánto tiempo puede tener esta información el Servicio de Impuestos Internos? Lo que decíamos diferenciado del nuevo artículo 85 es que en caso de esta información, el servicio tiene que mantenerlo solamente por un tiempo bastante limitado, ¿ya? Y finalmente, los efectos de requerimiento de información por parte del servicio, para estos efectos es irrelevante que las operaciones estén sujetas a reserva o secreto, da lo mismo, o sea, va a haber información de ambos temas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el procedimiento de entrega de información? Hoy día se regulan los artículos, como decíamos, 62 y 62 bis del Código Tributario. Siempre se necesita autorización judicial para este efecto, ya sea tribunales tributarios, aduaneros o juzgados civiles, según corresponda. No vamos a entrar en detalle porque tiende a ser bastante largo. Solo respecto de personas determinadas, aquí, digamos, se diferencia el concepto de esta universalidad de entrega de información que existe hoy día, y que sea relativo a procesos de delitos asociados a obligaciones tributarias, ¿ya? Cuando el Servicio de Impuestos Internos necesita o va a requerir contar con esta información y hacer uso de estas facultades que establece la ley, siempre que se trate de personas determinadas. Volvemos al concepto de que no puede ser universal en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y es indispensable, o sea, indispensable para verificar la integridad de las declaraciones de impuestos o falta de presentación de ellas, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, vamos viendo cómo se van acotando los mecanismos y los requisitos para acceder a esta información, a diferencia de los saldos que son más bien universales y por cumplimiento de obligación, de requisitos específicos. El procedimiento de entrega de información, yo creo que es básicamente lo que da origen a esta nueva normativa. Hoy día tenemos un procedimiento que es bastante ineficiente, es bastante engorroso en cuanto a la tramitación, los plazos. El contribuyente, a su vez, dispone, ¿no es cierto?, de la facultad de entregar inmediatamente la información una vez que se notifica por parte del banco el requerimiento, o bien de llevar este asunto y judicializarlo porque o no contesta o simplemente
dice yo no estoy dispuesto a entregar esta información. Entonces, si vemos cómo parte este proceso, el servicio notifica al banco el requerimiento de información, fija en esa notificación el plazo para entregar la información, que no puede ser inferior a 45 días. Esto a su vez se mezcla con el periodo de notificación desde que sale, ¿no es cierto?, la carta certificada, se cuentan 3 días más, entonces ya llevamos así 50 días al ojo. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud? No puede ser, digamos, simplemente voy a entregar la información. Tiene que a su vez expresar motivos para esto, ¿ya? Y una vez que el banco recibe la notificación del servicio, dentro de los 5 días recién notifica al titular de la cuenta de la solicitud que hizo el servicio, del alcance de la misma. El titular tiene un plazo de 15 días donde puede responder este requerimiento del banco, y si ahí no pasa nada, bueno, vamos a tener una falta de autorización. Y ante una falta de autorización, el banco está impedido de entregar esta información y el servicio no puede requerirla. Entonces, volvemos a la necesidad de contar con autorización judicial. Supongamos el caso de que se dio el procedimiento judicial, y aquí se escapa todos estos plazos que estábamos señalando anteriormente. Entonces, vemos un procedimiento que realmente es muy lento, y en el caso de que el tribunal autorice al banco, recién, o sea, autoriza al servicio, recién dentro de los 5 días siguientes, aquel que venza, dentro del plazo de 10 días el banco tiene un plazo de 10 días para entregar la información desde que se lo notifica al mismo, para entregar la información al servicio de impuestos internos, ¿ya? Y nuevamente la información que tiene, en este caso, el servicio la tiene que eliminar y no se puede llegar a la base de datos del servicio de impuestos internos. Gran diferencia con el plazo de 1 año que hoy día existe a nivel de la nueva normativa del artículo 85 bis. Como ven, efectivamente el procedimiento es engorroso, y creo yo que fue la causal, ¿no es cierto?, por la cual se estableció este cambio de eje en la entrega de información. ¿Cuáles son hoy por hoy las garantías constitucionales que podríamos ver afectadas con esta nueva normativa? No solamente estamos hablando de una limitación a la privacidad de los datos personales, sino que también a normas relativas al debido proceso y al derecho a no autoinculparse. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la entidad que bueno, existe hasta el día de hoy, es clara en ese sentido. Tiende a proteger, ¿no es cierto?, la privacidad de las personas como un derecho, digamos, del patrimonio moral de esta. Y de esta manera los actos de la autoridad tienen que siempre respetar y resguardar este derecho a la privacidad. Y cuando los órganos de la administración del Estado solicitan información bancaria, tienen que expresar siempre hacerlo con precisión y causales detalladas. De lo contrario, se está violentando el derecho a la privacidad. Más claro, ¿no es cierto?, en este caso, echarle agua. A su vez, otro fallo del Tribunal Constitucional respecto al secreto bancario sin audiencia del afectado es que se trata finalmente de una vulneración al artículo hoy, 19, número 4, porque son medidas intrusivas que afectan al derecho a la privacidad. Entonces, este derecho a la privacidad, obviamente vinculado a la protección de los datos personales, en el ejercicio de la autodeterminación informativa y la facultad de dar el consentimiento para que el servicio disponga de esos datos. De esta manera, creo yo, que los contribuyentes hoy no van a poder tomar conocimiento, digamos, de esta acción administrativa que les permita a su vez contar con una garantía de bilateralidad de audiencia, de debido proceso, y a su vez rendir pruebas, ¿ya? Estos son, digamos, los conceptos que, a su vez, en la tramitación de la ley, fueron parte de, ¿no es cierto?, reserva de constitucionalidad de algunos diputados que hoy día finalmente que es lo que nos van a llevar a que este tema pueda ser o no zanjado por el Tribunal Constitucional. Algunas consideraciones finales, antes de ver preguntas o comentarios al respecto.
¿Cuáles son, cuáles fueron los objetivos planteados en esta ley? Creo yo que falta claridad, hay ambigüedad, ¿no es cierto?, de esta nueva herramienta para que sea efectiva contra la elusión y la evasión. ¿Por qué? Porque hay escasez de datos que sustenten dicho objetivo. Nunca se mencionó, nuevamente a lo largo de la tramitación de esta ley, mayores antecedentes de cuánto se buscaba recaudar, cuánto era el nivel de evasión, y finalmente se llevó siempre al alero de la experiencia comparada para sustentar esta normativa, pero esa experiencia comparada, insisto, era solamente decir que había países que contaban con esta regulación y este mecanismo sin dar mayor antecedente numérico de qué es lo que se buscaba recaudar. Y a su vez creo yo que tampoco hay una trascendencia tributaria en los requerimientos de información que vayan de la mano un poco con lo que planteaba o lo que plantea el Tribunal Constitucional, es decir, causales específicas, que no vulneren, ¿no es cierto?, estas garantías del debido proceso, bilateral de audiencia, etc. ¿Cuál es la técnica legislativa? Que es lo que mencionábamos al respecto hace un rato. No se incorporó, no se modificó el artículo 62 y 62 bis del Código Tributario. Entonces, ¿fue realmente necesario incorporar de manera, digamos, a través de esta isla, por así decirlo, un nuevo artículo 85 bis? ¿Qué pasa si se hubiese cambiado el eje del proyecto y se hubiese llevado a que la administración tributaria requiera la información bancaria, ¿no es cierto?, estas cuentas que hablábamos recién, sea esta entidad bancaria la que notifique al contribuyente de este requerimiento de información y sea el contribuyente o titular de esta cuenta el que hubiese accionado judicialmente? Creo yo que ese cambio de eje podría haber permitido que no se vulneren las garantías constitucionales en materia de privacidad y de debido proceso, se hubiesen mejorado los procesos de fiscalización, efectivamente haciéndolo un poco más expeditos, porque básicamente va a depender ya del contribuyente efectivamente tener que ir a dar esa pelea judicial, y a su vez, bueno, creo que también evita riesgos de filtración masiva de datos, ya sea por ataques de hackers o errores administrativos. Es decir, la información finalmente puede quedar un poquito más resguardada. No sé, Pedro, aquí si hay preguntas o pasamos al punto de la normativa del artículo 33 bis. Gracias, Pedro. Sí, ha habido hartas preguntas, algunas de tipo bien práctica. He estado tratando de ayudar ahí contestando algunas, pero también quiero formular algunas para que las conversemos. Aquí Juan Pablo Pincheira pregunta, en tu experiencia, considerando lo bajo del monto, entiendo yo las 1.500 UF, ¿cierto? ¿Habrá alguna opción real que el Servicio de Impuestos Internos pueda utilizar esta información de manera proactiva o automatizada? Porque serán muchísimas operaciones. Efectivamente, yo estoy un poco de acuerdo con Juan Pablo. El número de operaciones de información que va a tener hoy día el Servicio de Impuestos Internos es infinito. No se indica lamentablemente nada en la ley respecto a cuáles van a ser los mecanismos tecnológicos, los mecanismos de procesamiento de la información de recursos humanos. No sabemos los costos que va a tener finalmente la implementación de esta nueva normativa a nivel de estructura del Servicio de Impuestos Internos. Si todo esto se subiera a una nube, digamos, a un drive, bueno, ¿cómo van a salir, digamos, favorecidos en procesos de fiscalización, por así decirlo, las personas que tengan ya estas 1.500 UF, 3.000, 6.000? No está claro. Hay efectivamente un vacío a nivel de normativa, a nivel de proyecto, a nivel de discusión parlamentaria. Nunca, a lo largo de toda la discusión, se habló de cuáles van a ser finalmente los costos asociados, quiénes van a ser los fiscalizados finalmente en caso de estos cruces de información. Entonces, lamentablemente no tengo una respuesta como al respecto. Yo creo que aquí la práctica
poco va a servir mucho, porque el nivel de información, creo que lo único que se podría homologar al respecto fue el año 2015 con las repatriaciones de capitales, que en el fondo el Servicio de Impuesto Interno tenía, digamos, tuvo una base de datos con información impresionante, y en función de eso, bueno, fueron algunas fiscalizaciones las que se dieron al respecto, pero no fue sobre todo. ¿Por qué? Porque el servicio tampoco tenía los recursos humanos y tecnológicos para poder efectivamente llevar a la ejecución e implementación en la práctica de esta ley. Sí, ahí complemento lo que tú comentas, ¿cierto? Este proyecto ingresa a la discusión parlamentaria justamente por iniciativa de los senadores de la Comisión de Hacienda, ¿cierto? Y el objetivo de este proyecto declarado es ayudar a combatir la evasión y la elusión. Invitado el director del Servicio de Impuestos Internos de la época, Fernando Barraza, ¿verdad?, a la comisión, él informó que consideraba que esta información era muy valiosa para los procesos de fiscalización y enuncia una serie de procedimientos de fiscalización en los cuales podría utilizarse esta información. Por ejemplo, los procedimientos de fiscalización de justificación de inversiones, la norma sobre retiros desproporcionados, etcétera. Una serie de procesos de fiscalización en que esta información sería útil. Comparto el hecho de que este es un tremendo desafío para el Servicio de Impuestos Internos, porque hoy día ya recibe una gran cantidad de información, ¿verdad?, de otro tipo, de diversas entidades, también otra proveniente de las instituciones financieras, y aquí va a recibir mucha información de muchas empresas. O sea, las 1.500 UF para las empresas, ¿verdad?, no es un límite bajo, digamos, o sea, alto, perdón, al revés. Entonces, probablemente van a ir informadas muchas empresas por sus movimientos y operaciones cotidianas. Entonces, claro, ¿cómo va a utilizar el Servicio de Impuestos Internos de manera, aplicando inteligencia fiscal a esta información? Bueno, ese es el desafío que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Y además, añadiría yo que tiene que hacerlo rápido, porque la ley contempla una obligación para el Servicio de Impuestos Internos de deshacerse de esta información transcurrido un plazo de 1 año. O sea, el Servicio de Impuestos Internos va a recibir la información y va a poder usarla dentro del plazo de 1 año. Salvo que esté utilizando la información, esa información que esté utilizando, desde luego, no la tendrá que eliminar, ¿verdad? Digamos, tiene que ahí definir algún protocolo interno para eliminar de su base de datos esta información transcurrida en plazo de 1 año. Debiera utilizarla porque ese es el mandato legal, y Impuestos Internos seguramente irá a rendir cuenta de esta utilización en la rendición de cuenta que hace el Servicio de Impuestos Internos anualmente de cómo fluyeron los procesos de fiscalización. Ahora, como la primera entrega de información que debiera efectuarse, debiera ser, y esto también a propósito de varias preguntas que surgieron, ¿a partir de cuándo rige esto? ¿Verdad? La ley entra en vigencia el 1 de septiembre de este año, y por lo tanto, la primera oportunidad en que estas instituciones financieras van a informar es a más tardar el 15 de marzo del 2023, y debieran informar los movimientos que se realicen entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, este primer año el servicio va a tener una información un poco más acotada, de una fracción del año. Entonces, el Impuestos Internos debiera estar empezando a prepararse para recibir esta información, así como las entidades financieras debieran estar preparándose para entregar esta información. Pero además, Impuestos Internos debiera internamente estar organizándose para ver cómo va a utilizar esta información, porque tiene un plazo breve para utilizarla. Entonces, yo comparto, ahí hay un desafío tremendo. La ley no le establece una obligación precisa, ni tampoco una obligación de rendición de cuentas. Quizás hubiera sido bueno que se estableciera una obligación de esa naturaleza, pero esperemos que el Servicio de Impuestos Internos informe en su cuenta pública, ¿verdad?, qué hizo con esta información. Luego, otra pregunta, Pedro,
Si han habido varias preguntas de esta naturaleza. Si se superan las 1.500 UF en un día, ¿el banco qué tiene que informar? ¿Solo el mes de movimiento? Aquí supongo que no se están informando, que no hay operaciones en otros días, sino que hubo una única operación de 1.500 UF. Si el banco tendría la obligación de informar solo esa operación o tendría que informar otras operaciones menores a las 1.500 UF. Y por otra parte preguntan, ¿qué ocurre si una persona tiene cuentas que registran individualmente movimientos inferiores a las 1.500 UF? ¿Cuál sería tu opinión ahí respecto de la obligación de informar? Bueno, mira, en cuanto a la primera pregunta, digamos, efectivamente, si se supera el monto, ¿no es cierto?, de 1.500 UF en un día, ya, digamos, se gatilla, ¿no es cierto?, esta obligación para las entidades financieras. En eso, digamos, no hay vuelta atrás, y por eso la ley es clara al decir, sea por los movimientos diarios, semanales o mensuales. O sea, en el fondo va a ir buscando, ¿no es cierto?, llegar a ese monto según el movimiento antes señalado, en los periodos señalados. Ahora, si un día se superan las 1.500 UF y el otro día no, da lo mismo. En el fondo, lo que informa la entidad financiera es el saldo, ¿no es cierto?, abono, etc. Entonces, veíamos recién que la información no opera sobre los movimientos, no es el objetivo de la ley operar los movimientos y el destino, sino que solamente los saldos o abonos. Entonces, si un día yo llego a las 1.500 UF, esa información que va al Servicio de Impuestos Internos es respecto de ese abono, de ese saldo que se generó en particular, y no del resto de la información que sea inferior a las 1.500 UF. Aquí la preocupación, digamos, que uno tiene es efectivamente, oiga, una vez que yo llego con unas 1.500 UF y se lo entrego al servicio, voy a llegar, por así decirlo, pringado para siempre. Voy a estar sujeto a la fiscalización de la autoridad tributaria cada vez que entonces supero los 1.500 UF y me llega un abono de 200 lucas. Creo yo que ese no es el objetivo y creo yo que eso no debería ocurrir, ¿ya? Entonces, de esta manera el objetivo es claro, abonos, sumas, ¿no es cierto?, que lleguen a esta cantidad y no estar, digamos, entregando cartolas, saldos de movimiento, como si fuera un proceso de fiscalización de manera anticipada. ¿Ya? Creo que ahí también hay que poner los puntos sobre la I, porque sin perjuicio que estoy de acuerdo, creo que la información es sensible y a nadie le gusta que le anden mirando, digamos, la cuenta corriente. En mi caso, bueno, mis amigos se ríen de que mi señora me mira la cuenta corriente constantemente y es la titular de la cuenta finalmente, lo cual es cierto. Pero sí, aquí básicamente no va a ser el caso. Hay una consulta también de Felipe Ormazábal que pregunta si vemos alguna vulneración de derechos a interponer en el TTA producto de que no se cumpla con alguna notificación realizada al contribuyente, ¿verdad? Y que eventualmente el TTA tenga que pronunciarse eventualmente denegando la posibilidad, o más bien autorizando al banco para que no entregue la información, o negando el acceso al servicio de impuestos internos. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Porque en el fondo, cumplidos los requisitos, la información va. En el fondo, y solamente la notificación de la entidad, ¿no es cierto?, financiera se produce una vez que ya la información se fue al servicio de impuestos internos, ¿no es cierto?, que es lo que veíamos en un par de láminas más atrás. Y en ese sentido, bueno, yo creo que en ese caso la información, digamos, o más que la información, los mecanismos judiciales van a estar, digamos, de la mano del tratamiento de la información
y si yo tomo conocimiento de eso por las notificaciones que me haga el banco, bueno, tal vez que se elimine la información de la base de datos del Servicio de Impuesto Interno si se han cumplido con algunos de los requisitos establecidos acá. Pero hacerlo ex ante, no veo cómo. De acuerdo, yo tampoco veo que pueda haber algún... porque aquí es una disposición legal que obliga a los bancos a entregar la información sin requerimiento previo del Servicio de Impuestos Internos, sino que aquí es un mandato legal. La discusión que eventualmente podría subyacer es la que planteabas tú, digamos, que alguien pudiera considerar que el texto legal es inconstitucional por vulnerar garantías constitucionales. Y por lo tanto, en ese caso, la tramitación sería otra. Exacto, o sea, aquí pueden haber recursos de protección, que sea requerimiento de inconstitucionalidad, como decís tú, pero hay un detalle, digamos, que quiero hacer énfasis, que es en toda esta tramitación, el contribuyente, que es el titular, ¿no es cierto?, de estas cuentas, no tiene pito que tocar, o sea, mandato legal, el banco cumple porque si no le llega una multa feroz, que puede llegar hasta las 500 unidades tributarias mensuales. Entonces, aquí yo banco, digo, aquí tengo la obligación de esto, no tengo, digamos, nada que interpretar, voy y entrego la información una vez que los requerimientos aplicables al respecto se cumplen. Claro, y por otra parte, la afectación de las garantías constitucionales, lo que se discute, ¿verdad?, es la privacidad, fundamentalmente, el derecho a mantener privada la información, en este caso, sensible, financiera. Pero aquí tampoco perder de vista que el banco no va a entregar el detalle de los movimientos de la cuenta corriente, ni el destino de los fondos, ni tampoco va a entregar información privada de los clientes. Solo informa datos correspondientes a los saldos finales de las cuentas y el total de los abonos. Básicamente con el objetivo de cumplir los procesos de fiscalización. Ahora, que de eso eventualmente pudiera derivarse la necesidad de hacer un requerimiento más completo, tendrá que necesariamente tramitarse a través del artículo 62 y siguiente, ¿verdad?, del Código Tributario. El procedimiento normal para requerir más información e información más detallada de los movimientos específicos que pueden surgir a partir de esta información más general. Entonces, se puede dar la discusión, desde luego, pero aquí, en principio, no hay información tan sensible como aquella que podría estar contenida en la cartola o la cuenta corriente bancaria. Scarlett Zúñiga pregunta, en relación a las facultades y acceso a información financiera y bancaria de las administraciones tributarias de otros países OECD, de Latinoamérica o general, en nuestra opinión, ¿cuál es la situación de Chile comparativamente? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque aquí el detalle es, efectivamente, yo creo que Chile quedó en un punto bastante medio. Hay instituciones donde efectivamente, o sea, hay países donde, por ejemplo, España tiene una conexión directa con el tratamiento de la información, el nivel de información. Uruguay también. Perú está más cercano a Chile, y si uno ve y compara como los antecedentes que se tuvieron en la Comisión de Hacienda, uno ya se da cuenta en qué nivel está Chile y es absolutamente un intermedio en cuanto al nivel de información que se entrega, el nivel de detalle, cuál va a ser la capacidad de la autoridad tributaria para el fondo tener acceso a esa entrega de información, porque, por ejemplo, México establece a través de una solicitud, una declaración jurada. España, como dije, era conexión directa, un poco lo que es parecido a Chile. Y así, en el fondo, hoy día tenemos no es lo más duro que he visto en esta materia, pero tampoco es lo más blando
por así decirlo, respecto al tratamiento, requerimiento, procesamiento de la información, etc. Y ahí yo quizás complementaría en el sentido de que Chile, en cumplimiento de un convenio internacional, ¿verdad?, ya estaba entregando información de carácter financiera respecto de no residentes en el país, ¿verdad? Entonces, de alguna manera existía ahí alguna simetría en el tratamiento de la información, porque Chile reporta de manera automática información financiera similar respecto de los no residentes. Y lo que de alguna manera hace esta ley es complementar aquella obligación que ya existía respecto de los no residentes, pero ahora respecto de los residentes en Chile. Aquí se tiene que informar respecto de las personas residentes en Chile, por lo tanto, de alguna manera viene a ampliar el acceso a la información que tenía el Servicio de Impuestos Internos y dejar en un rango, como dice Pedro, en un rango medio de facultades de acceso a información bancaria. En general, los países OECD están mucho más avanzados, el acceso es mucho más fluido, rápido. En la mayoría de los países no se exige un procedimiento judicial para acceder a la información. Habrá algunas excepciones, sí, desde luego, pero no es la regla general. En Latinoamérica probablemente hemos sido más conservadores, pero hay países que han venido avanzando en esa línea, como el caso de Uruguay y Perú, y Chile de alguna manera se está poniendo el tono de los países OECD, permitiendo el acceso a esta información un poco más general para los procesos de fiscalización. Obviamente que siempre es necesario aquí que esto vaya acompañado del debido resguardo de la información por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero recuerden ustedes que el Servicio de Impuestos Internos maneja muchísima información, probablemente información mucho más sensible que esta que va a ser entregada ahora por los bancos. O sea, el Servicio de Impuestos Internos recibe información de los sueldos que tiene cada persona, los depósitos que hace, ¿verdad?, los intereses por depósito, los dividendos que recibe, las inversiones que efectúa, y por lo tanto la información que maneja el Servicio de Impuestos Internos está lo más sensible que la que va a recibir ahora. Y por lo tanto el Impuesto Interno ha venido tomando medidas de resguardo históricamente, digamos. Ahí tiene un búnker donde tiene la información, los sistemas informáticos. Ahora, ninguna institución es infalible, pero hasta el momento por lo menos no se ha conocido de un proceso de filtración de información masiva que hubiera afectado a ese organismo. Y esperemos que eso no ocurra. Nos quedan 20 minutos, yo creo que alcanzamos, Pedro, a avanzar, porque también dentro de las preguntas se planteaba esto de informar o de conversar acerca de lo que viene en materia de información de inversión en el exterior. Entonces, creo que avancemos para alcanzar a ver todo lo que tenías propuesto en tu presentación. No hay problema. Bueno, entonces, aquí, digamos, en Chile nos gusta partir, digamos, al revés. Nosotros también hicimos lo mismo, partimos al revés. Y ahora vamos al punto 1 de esta nueva normativa. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del reemplazo del número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario, ¿no es cierto? O sea, aquí ya vemos cuáles son las normas especiales sobre el tratamiento de información respecto de determinadas inversiones y, a su vez, cuál es la información que deberá proporcionar el contribuyente dependiendo de la naturaleza, ¿no es cierto?, que este último tenga. Así, como lo planteamos al principio, los contribuyentes del artículo 14 tienen que informar respecto a las inversiones al extranjero anualmente a través de una declaración jurada, el monto y tipo de la inversión, país y territorio en que se encuentra. A su vez, si estas inversiones fueran en acciones, derechos, etcétera, cuál va a ser el porcentaje de participación que tiene ese contribuyente, el destino de los fondos invertidos, y volvemos al punto de las inversiones en territorios del artículo 41H, que son obviamente los de escasa o nula tributación. Deberán informar también anualmente el estado de dichas inversiones, aumentos, disminuciones y el destino que dan las entidades receptoras.
Esto es lo que conversábamos recién respecto al cuál es el objetivo como que va teniendo esta nueva normativa en materia de secreto bancario. ¿Solamente entregar los saldos a bono o ir un poco por algo más, que es lo que también mencionabas tú bien, Pedro, hace un instante? ¿Ya? Respecto de las inversiones que estén realizándose los contribuyentes en Chile, esto ya da la mano 100% de las empresas que vayan obteniendo rentas pasivas de acuerdo a las reglas del artículo 31G de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Cuál es, digamos, la nueva obligación que se está dando o se repite, conforme a lo que ya decíamos, que es una especie de copy-paste de una normativa antigua, que no se pueda utilizar, ¿no es cierto?, esa inversión en forma abusiva, y cuando se entiende que es abusiva, cuando difiere o disminuye la tributación de los impuestos finales, ¿no es cierto?, de los partícipes de estas entidades. Aquí el artículo 4i es claro en decir, bueno, cuando se da un caso de abuso o simulación y la sanción que se le va a ir aplicando respecto de el monto de tales inversiones y la tributación correspondiente según los beneficiarios de las rentas o cantidades respectivas que fueron procedentes. Entonces, hay un tema también aquí que es importante destacar, que el contribuyente igual puede acreditar que esas inversiones fueron realizadas por sumas que corresponden a su capital o ingresos no constitutivos de renta, pero, por otro lado, se incorpora una presunción de carácter simplemente legal, que es que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede la suma de capital y los ingresos no rentas, el exceso de tales inversiones se entiende efectuado con cantidades que no han cumplido totalmente los impuestos de la presente ley, ¿ya? Es decir, en la determinación de esos actos, contratos y demás operaciones efectuados maliciosamente para que se disminuya, se evite y se postergue la aplicación del impuesto final, se va a establecer la sanción del artículo 97, número 4 del Código Tributario, es decir, una multa del 50 al 300% del valor del tributo eludido y presidio menor en sus grados medio a máximo. Y el segundo contribuyente que ya tiene esta obligación de informar, bueno, son todos los que durante un año calendario tengan o adquieran la calidad de constituyente o cedro, beneficiario o trustee o administrador de un trust. ¿Ya? ¿Cuál es la información que van a tener que dar estos contribuyentes? El nombre de denominación del trust, la fecha de creación y el país de origen, el país de residencia para efectos tributarios, la identificación tributaria del patrimonio, etc. El nombre o razón social o denominación del constituyente o cedro, del trustee, de los administradores, beneficiarios y domicilios respectivos, además del país de residencia para efectos tributarios. Y a su vez una serie de requerimientos relativos a las características especiales que pueda tener este trust, que son bastantes y solamente me voy a enfocar en un par, ¿no? Que sea, por ejemplo, si la obtención de los beneficios por parte de él o los beneficiarios del trust está sujeta a la voluntad del trustee, otra condición, por ejemplo, que esté sujeto a un plazo o una modalidad, y a su vez tienen que informarse las clases o tipos de estos beneficiarios. ¿Ya? Un segundo. Y se me perdió una lámina, pero bueno. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles van a ser los obligados a entregar esta información? Es lo que ya vimos: el constituyente del cedro, el trustee, administrador de un trust y los beneficiarios. Y quienes hayan tomado conocimiento de dicha modalidad, aun cuando se encuentren gozando los beneficios por no haberse cumplido el plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato. ¿Qué pasa si no se presenta esa declaración o esta fuera incompleta o falsa? En el caso de la no presentación, hay una presunción legal de la constitución del trust que se ha hecho con abuso o simulación y se aplicará la tributación correspondiente de acuerdo a la calidad de los intervinientes. Y si fuera información incompleta o falsa, las sanciones contenidas en el artículo 37, además de las sanciones antes mencionadas, hay una multa de 10 unidades tributarias anuales incrementadas con una unidad tributaria anual adicional por cada mes de trazo, con un tope de 100 UTA, y obviamente cuáles son, sobre qué se van a aplicar estas sanciones,
sobre el retardo u omisión en la presentación de las declaraciones o la presentación de declaraciones con datos incompletos o erróneos. ¿Ya? Eso es básicamente esta normativa del artículo 33 bis. Como ven, efectivamente, el detalle importante aquí estaba en el caso del artículo 85, que fue lo más novedoso, y esto solamente viene a ser un refuerzo o incorporación de alguna antigua normativa existente. Ahí, Pedro, claro, yo concuerdo contigo, lo que hace en la primera parte esta ley respecto de las obligaciones de informar las inversiones en el exterior, la verdad es que si uno se pregunta si va a cambiar o alterar de manera sustantiva las obligaciones hoy día existentes, ¿verdad?, que se cumplen a través de la presentación de una declaración jurada que ya existe, que es la declaración jurada 1929, la verdad es que no. O sea, probablemente va a ser la misma información la que se tenga que informar igualmente al Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, respecto de la información sobre los trusts, que ya también estaba contenida la obligación de informarse en el Código Tributario, y ya también se entregaba al servicio a través de la declaración jurada 1952, es probable que tampoco se modifique de manera sustantiva. Probablemente algunos campos que se reordenan en la estructura de lo que se solicita cambie, pero sustantivamente no habrá un gran cambio. La gran razón, a mi juicio, de por qué se vuelve a incorporar esta norma, que estaba originalmente en el artículo 14 en su minuto, ¿verdad?, se vuelve a incorporar en el Código Tributario, tiene que ver con esta especie de advertencia de que las sociedades de rentas pasivas, ¿verdad?, que tienen inversiones en Chile, no pueden ser utilizadas para eludir impuestos. O sea, no pueden ser utilizadas de forma abusiva. Y con eso queda abierto de alguna manera el espacio para que el Servicio de Impuestos Internos, en caso de abuso de este tipo de entidades, pueda aplicar la norma general anti-elusión. Creo que ese fue el gran objetivo de incorporar toda esta capital humano, digamos, reponiéndolo a la ley, porque se había eliminado con la ley 21.210. Entonces, se vuelve a reforzar la idea de que es posible reinvertir las utilidades que obtiene una empresa al interior de ella misma, pero que no sería legítimo el que se utilice sociedades con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahora, eso es tremendamente complejo, creo yo, de determinar dónde está el límite, digamos, dónde es abusivo y dónde constituye una legítima opción de conducta tributaria. Es parte de la discusión, porque no está tan claro cuál es el límite de qué es lo legítimo en eso y dónde comienza el abuso de una entidad que tiene por objeto invertir en inversiones pasivas. Entonces queda abierta, creo yo, la discusión en esa materia. Déjame ver si han surgido nuevas consultas. No tengo una nueva consulta que hacer por el minuto, entonces, bueno, yo no he ido mirando las consultas del chat, me concentré en el link. Dice, aquí Jessica Fontalba plantea la siguiente pregunta: ¿debemos informar cualquier encargo fiduciario, mandato, por ejemplo, entre una sociedad en Chile o una en el extranjero, o solo los trusts? Sí. No, aquí básicamente el tenor de la ley es claro, o sea, solamente trust. Y bueno, si después el día de mañana hay que hacerle algún ajuste a la ley, se habrá que hacer, pero de buena primera, mi interpretación, y espero que Pedro también la comparta acá, es que los trusts,
porque si no se habría regulado, obviamente, cuáles son las otras entidades, instituciones, patrimonios de afectación, etcétera, para entregar esa información también respecto a este tipo de inversiones. Sí, sí, yo comparto. También pregunta Teresa González, aun cuando se tengan inversiones por sobre los 1.000 millones por donaciones e ingresos superiores, no, la verdad, Teresa, si puedes formular nuevamente la pregunta, no, dice, aun cuando se tengan inversiones por sobre los 1.000 millones por donaciones e ingresos superiores a las 1.500 UFs, entiendo que su pregunta apunta si se debe en la institución, respecto al tema anterior, si la entidad financiera debe informar, aun cuando se tengan inversiones millonarias, digamos. Claro. O sea, es un combinado perfecto entre el artículo 33 bis y el artículo 85. No, en este caso, insisto, la ley vuelve a ser clara en cuál es la información bancaria, sobre qué instituciones se requiere la información, y en este caso lo que se plantea, ¿no es cierto?, combinado lo otro, no aplica, sino se habría tenido que hacer básicamente un artículo que resuma y condense, ¿no es cierto?, ya a comenzar a conversar esa institución, digamos, que supere X cantidad de plata en sus saldos de cuenta e inversiones. Bien, estamos ya casi en la hora, por lo tanto vamos a ir cerrando, no veo nuevas consultas distintas a las ya formuladas, así que en primer lugar, Pedro, agradecer tu excelente presentación, creo que fue muy ilustrativa en las dos dimensiones que estábamos conversando, tanto esta nueva obligación que afecta a los bancos. Desde luego tendremos que estar también a la espera de la circular del Servicio de Impuestos Internos y de la resolución que establezca en términos bien concretos y específicos cuál va a ser la forma en que los bancos deben enviar la información, ¿verdad? El formato de la declaración, pero de la ley fluye bastante claro porque está bien estructurada y ordenada qué es lo que deben entregar. Entiendo yo que las instituciones financieras en general ya se están preparando para la entrega de esta información. Así que agradecerte, Pedro, nuevamente la excelente exposición. Agradecerle también a todos los participantes su participación a través de las consultas, ¿verdad? Y aquellos que estuvieron muy atentos durante la presentación. No quiero cerrar esta presentación sin antes dejar los invitados, ¿verdad?, a que visiten la página de la universidad, en particular de la Facultad de Derecho, porque estamos en proceso, ¿verdad?, de admisión al programa, al curso de litigación penal tributaria, que comienza el 25 de julio, ¿verdad?, cuyo director es Óscar Meriño, y por lo tanto está ahí abierta la posibilidad para aquellos que estén interesados en materia penal tributaria y litigación particularmente, puedan sumarse a ese programa, muy recomendable. Y también les informo que también está abierto un taller de análisis de jurisprudencia en materia tributaria y en realidad de actualización general en materia tributaria, que se está llevando a cabo todas las semanas. Nos reunimos una vez a la semana, ¿verdad?, presencialmente o virtualmente, según sea la disponibilidad, y vamos conversando entre distintos profesores que nos vamos turnando, ¿verdad?, acerca de la contingencia en materia de impuestos. Entonces, todas las novedades que van surgiendo, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa, en materia de ese nuevo espacio, ¿verdad?, que se ha abierto en la universidad con el objetivo de formar lo que mencionaba Carlota en la apertura, una comunidad en materia tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Les dejamos los links de esos cursos en el chat para que los tengan acceso directo si quieren revisarlos y conocerlos. Estupendo, muchas gracias. Entonces, sin más,
Le agradecemos nuevamente su participación. La grabación y la presentación va a quedar disponible también en la página web de la universidad, así que nos volveremos a encontrar en una próxima charla. Esperemos que sea relativa a algún tema vinculado con la próxima reforma tributaria que se va a comenzar a discutir. Así que un gusto saludarlos a todos, que tengan un muy buen día. Chao, chao. Buenos días, muchas gracias. Pedro. Y felicitaciones por la exposición. Muchas gracias a los Claro. Pedros. Encantado. Muy bien.